Hola, muy buenas noches, doctora, doctor. ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido de nuevo en ese año pandémico 3, en esa semana 50, casi terminando el año. Hoy, jueves 15, mitad del último mes del año de diciembre 2022. Reunidos contigo a través de OVE Online Virtual Education, gracias a Overne, nuestros distribuidores autorizados. Y por segunda vez, después de un tema muy enriquecedor de manejo de crisis durante la pandemia, en la parte financiera, recibimos de nuevo con nosotros el licenciado Roberto Terrazas. Roberto, como saben, es licenciado, experto en temas financieros. Trabaja desde ya más de 20 años en la parte financiera. Si me ayudas, por favor, Carlos. Y está trabajando específicamente en la parte fondo de inversión. Recordemos que a través de Bosel, su empresa actual, está manejando varias empresas en las cuales tiene participación, pero lo más importante es que ha realizado varias operaciones de justamente cómo poder tratar de ayudar, aconsejar, a crear valor. Dentro de sus actividades, es miembro de la Asociación Mexicana de Capital Privada, AMEXCAP, ha trabajado por más de 15 empresas de capital privado, levantándolas, llevándolas a justamente un proceso de venta o de compra, según de qué lado lo está viendo uno, y no solamente ha trabajado para empresas grandes, pero también para pymes. Y sabemos el día de hoy que tenemos, en el caso de ti, doctora, doctor, unas pymes que a veces van creciendo de forma muy acelerada y donde el aspecto financiero que nos enseña en medicina es crucial. Así que me da muchísimo gusto recibir a Roberto Terrazas de la Cerda una vez más con nosotros. Gracias, Robert, por estar de nuevo reunido en ese ping pong muy interesante. Mucha gente nos dice, qué bueno, nos vamos a conectar. Es un lindo regalo prenavideño. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Emanuel, y mucho gusto a todos. Preparamos algunos slides que iremos pasando en los 50 minutos, hora que tenemos disponibles. Y lo que les pediría es que me fueran interrumpiendo a través del sistema de mensajes. Emanuel me hará favor de ir leyendo las preguntas, comentarios que tengan cada uno de ustedes, de tal manera que podamos hacer algo dinámico. Y con esto arrancamos. La situación actual, todos ustedes lo saben, estamos viviendo por un entorno de total incertidumbre en donde la inflación está en niveles que no veíamos hace muchísimos años. Los recursos financieros, particularmente en México, están siendo muy escasos, parte por los niveles de inflación y parte por algunos problemas que empresas financieras del país han pasado, y esto ha hecho que muchas de las instituciones financieras estén apretando sus criterios para otorgar financiamiento, y lo que muchas de ustedes han estado escuchando, que es muy probable que entremos en una recesión económica. Es muy difícil planear en este tipo de entornos. No sabemos ni qué tan negativos y profundos puedan llegar a ser, ni cuánto tiempo duren. Hay un tema que yo siempre lo repito, que aquel que les diga que sabe cuánto tiempo va a durar esto, seguramente es el que menos sabe. Entonces, tenemos que estarnos preparando para lo peor y estar esperando lo mejor. ¿Cuál es la mejor forma que les podría yo aconsejar para poder enfrentar estos escenarios de crisis? Y por mucho, la mejor forma de hacerlo es con mayores ingresos. Platicaremos un poco más adelante de control presupuestal, de controles de flujo de efectivo, de poder ajustar sus gastos, pero sin lugar a duda el que mayor impacto puede llegar a tener es el que crezcan sus ingresos. Y hay diferentes esquemas. Para esto hay que ser creativos y hay que estar innovando en algunos de ellos. En la sesión previa que tuvimos, en donde estábamos en medio de la pandemia, platicábamos de algo que hoy en día muchos de ustedes ya lo están haciendo frecuentemente, pero que en ese momento, que fue hace cerca de 2 años, muy pocos lo estaban haciendo, que era poder dar consultas vía videoconferencia. Y algunos de ustedes en ese momento seguramente se cuestionaban y decían,
de qué está hablando, eso no va a suceder. Y hoy en día estoy seguro que ya es algo bastante común para muchos de ustedes. Otro tema es el venta de productos, ya sea en sus clínicas, en sus instalaciones u online, en donde empresas como Bernia ha desarrollado el tema de Caleana y algunas otras similares, en donde el tema de poder estar vendiendo productos que sean complementarios a la práctica de cada uno de ustedes se vuelve fundamental. El que se puedan tener, dependiendo de la práctica, esto aplica eh, eh, más obviamente o no, que es el que se pueda vender a través de paquetes o a través de un grupo de consultas con preventas y que esto les genera un flujo de efectivo interesante y les da una garantía de tener visibilidad de lo que van a estar ingresando más adelante. También hablamos, recuerdo, en el curso previo que tuvimos durante la pandemia, de lo que les explicaba que era el sale and leaseback, que es la venta de equipos y que ustedes puedan estarlos rentando de regreso. Es decir, si ustedes son dueños de equipos actualmente, porque era una práctica que anteriormente era común, en donde el médico adquiría los equipos, y hoy en día es mucho más común el tema del arrendamiento, y platicaremos también un poco de ello, pero hoy en día el que hayan tomado esa decisión de adquirir los equipos en el pasado no quiere decir que tengan que seguir con eso para siempre. Este esquema de venderlos y rentarlos de regreso es algo que también es una posibilidad para todos ustedes. El tema de ingresos vía venta de productos cercanos al núcleo de la práctica, que es similar al tema que hablábamos en el punto 2 de esta diapositiva, pero hacerlo en sus instalaciones o hacerlo online. Y por último, el que puedan ser mucho más proactivos de lo que han sido hasta la fecha, generando ingresos a través de una consulta mucho más integral o cobrar ciertos servicios relacionados con los equipos, en lugar de que tengan que estar enviando a algunos de sus pacientes a hacerse ciertos estudios o ciertas cirugías con terceros que son los dueños de los equipos. Cada día más los médicos están acostumbrándose a integrarse verticalmente y no solamente dar la consulta, pero dar una solución integral que venga parte por la parte de la consulta, parte por los ingresos por el uso de ciertos equipos y parte por la venta de productos que complementen la consulta. Y ahí quisiera hacer una pausa, Emanuel, para ver si estoy siendo claro y si alguien tiene alguna pregunta que Sí, quieras. nos llegó preguntas por el WhatsApp y saludamos a doctora Gaby, a doctora Cristi, a todos las y los doctores conectados. Saludos a Alejandra también. Me están diciendo, a ver, pero describes un entorno y una consideración económica que está bastante preocupante a nivel macro, pero algo que han notado los médicos y que siguen notando es que ese mercado de salud, belleza y bienestar está viento en popa y tienen al contrario un problema de lista de espera de pacientes, de necesidades donde no pueden ir a veces a descansar y cuando van a congresos se les acumulan los pacientes. ¿Cómo se desconecta esa economía que viven los médicos en la medicina estética, en la cirugía plástica, en la dermatología versus la economía en general? A ver, es un gran punto y parte es tu culpa, Manuel, que me invitas a dar estos cursos en momentos complicados. Eh, la verdad es que el entorno macro es el que está complicado. El entorno macro es al que hacía referencia, en donde los temas de inflación, los temas de restricción en la parte de financiamiento, los temas de la incertidumbre y potencialmente recesión macroeconómica, son a los que hacía referencia al principio. Sin embargo, como bien lo señala Emanuel, muchos de ustedes están con la gran fortuna, siendo privilegiados de estar en un mercado que está creciendo, en donde todo lo que es el mercado de salud, belleza, bienestar, está creciendo a doble dígito, es decir, a tasas mayores al 10%, cuando la economía, en el mejor de los casos, está creciendo al 1,5%. Entonces trae un ritmo de 8 veces el crecimiento del mercado promedio, y eso claramente genera oportunidades y que aquellos que puedan estarse integrando y tomando ventaja de ampliar su capacidad instalada, ampliar los servicios incorporando equipos médicos, ampliar sus fuentes de ingreso, incluyendo la parte de ventas de productos, son los que aprovecharán
de una manera más integral este entorno que es favorable. Uno de los temas que hemos mencionado en el pasado es que no basta estar, hay que hacer y buscar estrategias comerciales que hagan felices a los clientes y que no nada más ese cliente se sienta pues que ofreció un servicio integral por parte de ustedes, pero que claramente se crea esa lealtad y entonces ustedes cada día tengan mayores ingresos recurrentes y predecibles, que eso le quita mucha incertidumbre a su negocio. Un tema que no me canso de mencionar es el tema del enfoque. Es mucho más fácil crecer siendo enfocado, aunque es contraintuitivo y mucha gente piensa que el diversificarse y el tener un poco de todo en cuanto a prácticas y en cuanto a líneas y en cuanto a muchos de ustedes que puedan tener a lo mejor dentro de sus consultorios diferentes prácticas versus un tema en donde se junten, se asocien o ustedes mismos se integren con un tema muy enfocado y muy enfocado en el tema de salud, belleza y bienestar, que es el sector que nosotros vemos que está creciendo a una de las mayores tasas dentro del mercado de salud. Eh, y aprovechando estos temas de vanguardia, que este es un mercado que está evolucionando mucho en todos los frentes, no nada más en el tema de productos, sino también en el tipo de equipos con los cuales se está tratando el tema de los servicios, ya sea dermatológicos o de cirugía o de algunos temas de salud, belleza y bienestar. Moviéndonos un poco del tema del entorno y de la situación específica de su nicho de mercado, del sector de salud, y platicando de algunos de los asuntos que me pidió Emanuel que comentara con ustedes, y era el cómo pueden llevar sus prácticas médicas de una manera más eficiente. Y uno de los temas que mencionamos también en ese curso de hace un par de años y que creo que sigue y seguirá siendo vigente es la necesidad de poder separar lo que es las finanzas personales de las finanzas de su negocio y que tienen que, hoy en día, la gran mayoría de ustedes sigue viéndolo como una parte única e integral en donde no hay una separación entre las finanzas personales y las finanzas de su práctica. Y esto se puede hacer ya sea separándolo legal y fiscalmente, que sería lo ideal, pero si no, desde un punto de vista de organización, en donde lo que tienen que separar, cuáles son los gastos del negocio y cuáles son los gastos personales. Y profundizo un poco más sobre este mismo tema. ¿Cómo se puede separar? Se puede separar dentro de una de las principales formas de hacerlo, es que ustedes se visualicen como si fueran un ejecutivo más, un funcionario más, un empleado más de su práctica. Y para lo tal necesitan asignarse una compensación mensual y puedan ustedes manejarlo en donde digan, bueno, pues tengo los gastos del personal que trabaja conmigo, tengo mi propio sueldo, tengo los gastos de la renta de mi consultorio, los servicios asociados con el mismo, las rentas de los equipos, aquellos que tienen algunos equipos en arrendamiento, y esos son los gastos que tienen. Y por otro lado tienen los ingresos. Y si sobre eso hay un excedente, entonces ustedes se cambian de cachucha y con la cachucha ya no del prestador de servicios, sino del, visualicémoslo como el accionista del negocio, hacen un reparto. Pero eso lo pueden hacer cuando lo pueden separar. Y entonces ya los gastos, que son gastos personales, como gastos de automóviles, como gastos de viaje, como las escuelas de los hijos, etcétera, esos ya no son parte del negocio, esos son ya de la parte personal, que eso los tienen que cubrir ya sea con ese sueldo mensual que se asignaron o con aquella distribución excedente si el negocio pudo tener mayores ingresos que los gastos que tenían contemplados. Y ahí, Emanuel, quisiera hacer otra nueva pausa para dar entrada a algunas de las preguntas que puedas tener tú o algunos de tus compañeros. Sí, en las razones sociales que existen nos preguntan básicamente a grandes rasgos cuál es la ventaja de una SC versus una SADCB o una SAS. Tú que conoces muy bien del mundo médico ahorita, porque eres nuestro asesor también, ¿dónde recomendarías que empiece un doctor que va creando su primera razón social, persona moral? A ver, lo primero es
debieran de poderse asesorar con algún contador con especialidad en el tema fiscal. Y eso, porque cada uno de ustedes puede tener una situación distinta. Hay alguno que a lo mejor tiene grupo de consultorios, que tiene a lo mejor algunos médicos que tiene a su cargo y que tienen unas prácticas un poco más robustas. Hay algunos que a lo mejor están comenzando y que tienen únicamente un solo consultorio. Entonces, la respuesta no es una misma para todos. Yo les diría que a grandes rasgos el tema de una SC, de una sociedad civil, tiene ciertas ventajas, particularmente cuando el negocio es como el de ustedes, que es el proveer los servicios. Y una de las grandes ventajas es que la tributación fiscal es con base en flujo, y eso te permite, por ejemplo, el que si tienes ingresos de algún negocio en donde ya otorgaste el ingreso, ya diste la factura y no te han pagado, pues eso no se considera como un ingreso fiscal si lo tienes en una SC. Sin embargo, si lo tienes en una SADCB, eso ya no tributas con base en flujos, sino tributas con base en un reconocimiento de ingresos y egresos. Y tienes algunas otras temas que se vuelven prácticos si tienes una SC en un negocio como el de ustedes, que tiene que ver con la distribución de las utilidades, en donde en una SADCB, cuando haces una distribución, se considera como un dividendo y tienes ciertos impuestos adicionales y cierta complejidad adicional. En cambio, un SC puede hacer distribuciones que son más sencillas, menos complejas y no vienen a catalogarse como un tema de dividendo y que tienen un impacto fiscal adicional al ser únicamente una distribución de un remanente de las utilidades generadas. Me está preguntando una doctora y agradece y dice que tema tan interesante, otra colega, la doctora Cristina, que no tiene sueldo propio y si hay una forma de que en qué proporción fijar ese sueldo propio, partir de los gastos, como lo sugerías antes, o partir de lo que alcanza pagar el negocio. A ver, yo siempre he recomendado que se ponga una compensación de mercado. ¿Y cómo hacerlo? Ustedes tienen que extraerse y decir, ¿cuánto costaría contratar a alguien con una experiencia similar a la mía? Y eso es un parámetro de lo que en el mercado te costaría el contratar a alguien así, y entonces eso puede ser lo que tú te asignes como una compensación. Luego viene el que digas, bueno, pues a lo mejor si el negocio es pequeño y está iniciando, pues quién sabe si dé los números para poderme pagar esa compensación. Y lo que puedes hacer es decir, bueno, pues eso es lo que debería estar cobrando. Si viene en flujo, no lo voy a sacar. Lo que sí voy a hacer es, ya sea contablemente o simplemente desde una mera práctica de orden, voy generando ese pasivo, voy generando donde el negocio hoy no me los puede pagar la cantidad que se asignen como compensación, pero en el tiempo la idea es que sí lo haga, y entonces cuando lo tenga me voy a poner al día de lo que no pude cobrar cuando lo tuve que subsidiar este negocio. Y si por el contrario hay un excedente, pues ese excedente lo voy a dejar en el negocio para poder crecer el negocio, ya sea con adquisición de algún equipo o expansión a otra clínica u otro lugar de trabajo, o hacerlo más amplio, o tenerlo más moderno, o simplemente hacer una distribución en donde ustedes digan, bueno, pues es momento de sacarle dinero al negocio para los gastos personales, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Habrá para más adelante más preguntas sobre el tema fiscal y creo que es un tema crucial. Y creo que ahí entra también toda la cuestión de los pequeños contribuyentes y que un doctor cuando empieza tiene esa posibilidad. Lo vemos más adelante. Muchas gracias. Perfecto, Manuel. Otro tema que es importante que ustedes empiecen a implementar en su práctica es las diferencias entre lo que es el estado de resultados y el flujo de efectivo, que la gente luego tiende a confundir y mezclar lo que es un estado de resultados y lo que es el flujo de efectivo. El flujo de efectivo claramente es mucho más sencillo de explicar porque son simplemente entradas y salidas de efectivo. ¿Cuánto es lo que ingresé y cuánto es lo que egresé? El estado de resultados tiene algunas complejidades adicionales porque lo que estamos tratando de ver es una fotografía
de cuáles son las utilidades que estamos generando. Es decir, cuáles son mis ingresos menos mis gastos, y eso es igual a mis utilidades o mis pérdidas. Y algunas de las diferencias, porque algunos pueden decir, bueno, ¿y dónde está la diferencia? Y la diferencia está que no necesariamente un gasto es una salida de efectivo. El ejemplo más claro es, por ejemplo, en el caso de algún cliente o algún servicio, particularmente con las aseguradoras, en donde tienes el servicio otorgado, pero no tienes el ingreso. Eso para efectos de resultados, del estado de resultados, sí ya es un ingreso. Sin embargo, en cuanto a flujo de efectivo, pues no entra eso hasta que no te pagan. Por el contrario, del lado del gasto es algo similar, en donde puede ser que tengan algún proveedor que les mande alguna factura, y eso ya per se es un gasto que está erogado, pero si no lo han pagado aún, no es una salida de efectivo. Y un tercer punto que es muy importante considerar son lo que le llamamos las inversiones en activos o el CAPEX, que es básicamente la compra de un activo. Y esto no necesariamente es un gasto, sí es una salida de efectivo, pero esto es una inversión que se va a amortizar en el tiempo. Y dependiendo la vida útil que tenga el activo, es decir, si compro un activo, una máquina de rayos X o lo que ustedes me digan, y ese activo tiene una vida útil de 3, 4, 5 años, pues entonces si el equipo me costó, no sé, 300,000 pesos, pues entonces, y tiene una vida útil de 3 años, pues mi gasto anual son 100,000 pesos al año. Y de esta manera ustedes pueden generar un mejor estado de resultados para poder ver su práctica, cuánto les está dejando de utilidades y sin embargo, cuánto les está dejando de flujo de efectivo o cuánto les está consumiendo, que no necesariamente van a llegar a la misma conclusión. Eso es un tema central que nos preguntan los médicos de cómo medirse, y creo que hay más adelante unas respuestas para que se esperen al final de la plática. Gracias. Otro tema que me parece fundamental y posiblemente sea de los temas que si son 2 o 3 temas que se lleven de esta plática, uno de ellos es es la necesidad de contar con un presupuesto. Y desde mi punto de vista, un negocio no puede operarse sin un presupuesto. Deberían de tener siempre un presupuesto mensual para los próximos 12 meses. Ahorita que estamos terminando el año, es el momento perfecto de poder generar un presupuesto para el siguiente ejercicio, es decir, para el 2023, en donde debería de convertirse en una práctica común, que ustedes hagan un ejercicio de planeación cada cierre de año y ustedes puedan generar un estado de resultados y un flujo de efectivo, que como ya lo hablamos anteriormente, son 2 temas distintos. En muchos temas se tienden a juntar, pero en ciertos detalles son temas que no necesariamente dicen lo mismo, y es importante tener el presupuesto de estado de resultados, que te va a decir qué tan rentable es tu práctica, cuál es la utilidad, y el de flujo de efectivo, que es cuánto dinero me va a sobrar o me va a faltar para poder operar conforme el plan que tenga para el siguiente ejercicio, para el 2023 en este caso. Hay una parte que es un poco más compleja y que los primeros años que empiecen a hacer esta práctica seguramente tendrán diferencias un poco más relevantes, y es en la parte de los ingresos. Pero conforme esto se vuelva algo común, algo constante, su posibilidad de estar siendo cada día más eficaz en la estimación de los ingresos se va a incrementar brutalmente conforme puedan hacer este ejercicio recurrentemente. Y también si es la primera vez que lo van a hacer, tampoco pasa nada si el presupuesto lo actualizan cada trimestre. Es decir, pues quiero ver qué tanto le falla el primer trimestre y genero una versión 2 para lo que son los siguientes 9 meses del año, y a medio año vuelvo a hacer un alto en el camino y vuelvo a ver los primeros 6 meses reales y luego 6 meses estimados, y eso les va a permitir tener una planeación un poco más precisa para lo que resta del año. En la parte de los gastos es fundamental el separarlo de los gastos fijos, aquellos gastos que no importa qué tantas consultas, qué tantos productos, qué tantos servicios con los equipos otorguen, esos gastos los van a tener sí o sí. Y separarlos de lo que son los gastos variables, que son gastos, pues el más sencillo para entender qué es un gasto variable
son los gastos que están en función de la venta de productos. La parte de la venta de productos, pues no van a tener ese gasto si los productos no los venden, y entonces pues es un tema que ustedes lo pueden estimar de cierta manera variable. Otro tema que es importante son las inversiones que tengan que hacer en adecuaciones de sus consultorios, inversiones en equipos que hablaremos un poco más adelante, en donde cada uno de ustedes tomará la decisión en función de el umbral al riesgo que tengan, pero claramente desde un punto de vista financiero, fiscal, siempre mi recomendación es aprovechen las ventajas de un tema de un arrendamiento, que ahorita entraremos. Pero bueno, si hay ciertas inversiones que ustedes quieren hacer, esto es un tema que tienen que visualizarlo como una salida de efectivo, más no un impacto en los resultados del ejercicio. Algunos temas de deuda, si tienen cuentas por pagar, si tienen algún tema de algún financiamiento, y algo que pues a nadie le gusta, pero que son de las pocas cosas que son seguras en la vida, que son los impuestos. Es todo este tema que tengamos de IVAs o de impuestos sobre la renta por pagar, hay que considerarlos para poder tener una buena estimación y que no estemos a la mitad del río quedándonos. Te agradezco mucho. Le mandamos un saludo a la doctora Alma y nos pregunta una colega, la doctora Lara, ¿qué porcentaje de depreciación aplican en equipos normalmente las reglas contables de depreciación en caso de una compra y no un arrendamiento, que lo veremos, como dijiste, más adelante? Varía de equipo a equipo y varía el tema contable del tema fiscal. El tema fiscal es muy rígido, y ahí hay ciertas reglas fiscales de los periodos a los cuales tienen que depreciar o amortizar ciertos equipos. En la parte contable, ustedes tienen un poco más de flexibilidad para poderlo hacer con base en la vida útil real y no con base en lo que te diga el tema de ley fiscal que tienes que depreciarlo. Pero digamos que la regla de oro es, hablando del tema contable, del tema financiero, ustedes mejor que nadie van a poder saber cuál es la vida útil de ese activo, y ese es el periodo. Es decir, si la vida útil son 10 años, ustedes tienen que depreciar 10% al año. Si la vida útil son 5 años, ustedes tienen que depreciar 20% al año. Muy claro. ¿Qué les va a permitir el tema de contar con un presupuesto? Porque también es un ejercicio que no debiera de ser un ejercicio aislado, en donde ya hice mi presupuesto, lo estoy haciendo ahorita en diciembre del 22 y ahí lo reviso yo en diciembre del 23 para ver qué tan preciso o impreciso fui y para que lo pueda volver a repetir en el 2024. Eso, si bien ayuda versus no hacerlo, no le estamos sacando el máximo provecho a este ejercicio. Lo que deberían de estar haciendo es, una vez al mes, estar pudiendo hacer una revisión de qué es lo que se presupuestó, y dos, qué es lo que realmente se ejerció de gastos, y de ahí poder controlar aquellas desviaciones, que algunas de ellas habrán sido un error de estimación y bueno, pues se tendrá que corregir la estimación hacia adelante, y otras se darán cuenta que a lo mejor se tuvieron que haber implementado ciertos controles adicionales, o que inclusive pues nadie está exento de algún mal uso de la gente que les maneja sus finanzas, su tema administrativo, su tesorería, su caja, su chequera, y que entonces esta es la forma de poder evitar pues algún mal manejo de sus finanzas. Hay algunos temas de gastos fijos que son bastante sencillos y fáciles de controlar, como la renta del consultorio, como los sueldos del staff, como los servicios, y otros que son un poco más complejos, porque son temas que van variando dependiendo de los ingresos que se vayan teniendo. Y otro tema en ese análisis de gastos también viene la parte de la deuda, que cuando se tiene deuda, particularmente arrendamiento en sus casos, es bien importante que ustedes vean que esto tiene un beneficio fiscal. Es decir, si ustedes van y compran un equipo, sí, claramente se van a ahorrar los intereses que tenga el hacerlo bajo arrendamiento. Sin embargo, lo que van a tener es un desembolso de un flujo de efectivo relevante el día 1, y 2, no van a poder tener una deducción, y las utilidades que generen, lo que van a hacer es que van a tener un mayor impuesto. Que cuando tienes algunos temas de deuda, particularmente arrendamiento, lo que tú tienes es que tu base gravable, tu utilidad
baja y por ende los impuestos que tienes que pagar son menores y se vuelve algo muy interesante el que puedan manejar el tema del arrendamiento, porque si bien tienes un tema de ciertos intereses, con la deducción se vuelve muy interesante. Este es un tema que va en línea con mi último comentario, que es el uso de la deuda. Y un tema que dependiendo la generación de cada uno de ustedes, particularmente aquellos que han vivido en crisis en el pasado, en cual pues México ha pasado por varias de ellas, es gente que es muy aversa a la deuda. Si tú ves en un país desarrollado, la gran mayoría de la gente no son dueños ni de sus autos ni de sus casas. Y el mexicano lo primero que hace cuando tiene cierto patrimonio es comprar su casa. Y eso es por un tema de aversión al riesgo derivada de las altas crisis que se han vivido con periodos de inflación y tasas de intereses muy altos. Hoy en día, México, a pesar, ahorita estamos espantadísimos por los niveles de inflación con los cuales estamos operando, que el país está operando con niveles de inflación alrededor del 8%, el cual es muy alta. Y es lo que mencionaba en mi primer slide, debiéramos estar con una inflación más cercana al 3 o 4%. Pero aquellos que ya han pasado por crisis en el pasado, lo que pueden ustedes recordar es que los niveles de inflación que hemos tenido en el pasado han llegado a ser de 30, 40, 50% y más. Entonces, con esos niveles se vuelve un poco más complicado el uso de la deuda. Hoy existen muchos mecanismos que nos hacen pensar que si bien no estamos exentos, la probabilidad es muy, muy, muy baja que regresemos a esos escenarios de tanta incertidumbre, porque se han generado muchos esquemas para poder evitar que existan ese tipo de inflaciones tan altas, de devaluaciones tan altas, y los niveles permitirían pensar que van a ser menos volátiles. Y por eso la recomendación que les estamos haciendo, que les estoy haciendo, es que dentro de un nivel de apalancamiento, de endeudamiento, es razonable, es algo positivo, es algo bueno, es algo que es un activo que ustedes deben de aprovechar. ¿Y por qué ustedes lo tienen? Porque tienen una práctica que posiblemente para una entidad financiera le dé cierta tranquilidad que si les prestan dinero se los van a poder pagar de regreso, ya sea en un préstamo en directo para capital de trabajo o anticipando un tema de factoraje de ingresos que vengan de alguna aseguradora o algún tema de algún arrendamiento. Entonces, es como tener un activo, un atributo, algo positivo que no lo estén aprovechando. Entonces, tan malo es usarlo demasiado como no usarlo. Y particularmente en las prácticas de servicios, y ustedes, que muchos de ustedes usan el tema de maquinaria, de equipos, de equipos, para poder complementar su práctica, se vuelve súper interesante y súper lógico el que tengan la posibilidad de sacar algún arrendamiento y con base en eso no tener que descapitalizarse y poder bajar su base gravable. Justamente, Roberto, nos están preguntando cuál es su nivel de endeudamiento si suman toda la deuda que tuvieran, un préstamo bancario, unos arrendamientos de un láser o de una depilación y de otros aparatos o de otras inversiones que hicieron para su remodelación, por ejemplo, versus las ventas. Así se calcula normalmente, ¿no? Mi ingreso versus mi deuda. ¿Qué porcentaje se recomienda a nivel de un consultorio de un médico o de una clínica? A ver, a mí me gusta más, Emanuel, verlo como una métrica de las utilidades. Eh, porque puedes tener mucho ingreso, mucha venta, pero si tienes mucho gasto, pues no vas a tener para poder pagar la deuda y vas a entrar en un escenario complicado. Entonces, a mí un nivel de apalancamiento que fluctúe entre 1 y 2 veces las utilidades anuales me parece un nivel totalmente razonable y adecuado. Es decir, si yo tengo una práctica que genera en un año, déjame pensar en voz alta, 2 millones de pesos, y que eso me da una utilidad de 400,000 pesos, 500,000 pesos, tener un apalancamiento
de entre 500,000 y 1,000,000 de pesos es totalmente razonable. Y así puedes usar la métrica en función de los ingresos y utilidades que cada uno esté generando. No sé si fui claro, Emanuel. Está muy claro. Sabemos en promedio que el nivel de profitabilidad, de utilidad de un consultorio en medicina estética, cirugía plástica, dermatología oscila entre el 30 y el 45%. Es decir, para que los doctores aquí hagan sus cálculos en general, aunque no lo vean siempre, que es lo que nos vas a enseñar entre un estado de resultado, un P&L y un balance, el doctor debería pensar que si genera 100 pesos, pues le quedan 35 a 40 antes de impuestos y que por lo tanto puede multiplicar eso hasta 2 veces por un nivel de endeudamiento de la forma que sea, ¿no? Siempre cuidando que no sean tasas usureras más caras que lo que genera el propio negocio, ¿no? Que a veces es lo que viene a romper la espiral del crecimiento y del enriquecimiento, como lo dices, ¿no? Crecer no solamente se acompaña de riqueza. Efectivamente. Si seguimos, hay diferentes tipos de deuda. Un crédito bancario, en donde sea un préstamo, ya sea a su entidad legal, a la SC o a la SADCB, o a título personal, y entonces tienes ahí el préstamo y tienes un uso bastante abierto para lo que tú lo quieras utilizar, que lo puedes utilizar para temas de pagar tu nómina, o lo puedes tener para pagar la renta, o lo puedes usar para pagar la adquisición de algún equipo, o lo puedes usar para algún tema de alguna ampliación. El que me han escuchado decirlo durante esta plática en repetidas ocasiones es el tema del arrendamiento, que para muchos de ustedes es más obvio y está muy ligado a la adquisición de algún activo, de algún equipo o de algún auto inclusive. Si ustedes lo ven en donde dentro de su práctica ustedes pues tienen un activo que ustedes requieren para poder ir a trabajar todos los días, que es el auto, y que también es algo que encaja muy bien ahí. Y por último, el tema del factoraje. Para todos aquellos que tienen ingresos relevantes a través de aseguradoras, seguramente han sufrido lo que es la pesadilla de estar cobrando esto. Y hay esquemas de factoraje que pueden anticipar y no tenerte que esperar esos 90, 120 días en lo que la aseguradora cumple con todos sus trámites, jinetea un poco el dinero para poderles estar pagando a ustedes. ¿Qué aspectos deben de considerar? Tienen que considerar básicamente 3. Uno son las condiciones, que es básicamente cuál es la tasa, cuál es el plazo y qué garantías les están pidiendo a ustedes. 2, el beneficio o no de la parte fiscal, porque si, por ejemplo, el crédito es un crédito a título personal, al individuo, a la persona, el tema fiscal pierde sus bondades, pierde sus ventajas. Y por último, la facilidad de su obtención, porque esto es, o sea, hay veces que ustedes requieren el dinero para poder hacer la adquisición de algún equipo o la ampliación de su consultorio o la apertura de una nueva clínica en cierto periodo de tiempo, y el que esto se tarde a lo mejor 6 meses, un año, que suelen ser esos tiempos, no es algo atípico lo que les estoy mencionando, pues se vuelven donde están dejando mucho dinero. Si bien a lo mejor la tasa es 1 o 2 puntos más baja, el tiempo lo termina perjudicando. Y un tema, ya mencioné lo del tema de arrendamiento, que no lo quiero volver a mencionar, y otro tema que es también importante, que es el tema de factoraje, que lo mencioné al inicio. Esto particularmente con el tema de las aseguradoras, cada día es más común en donde hay empresas que se están dedicando a este tema, empresas financieras. Ahora hay un tema, Roberto, crucial que he notado yo con los doctores que vas a tocar ahorita, que a veces ese sentimiento de trabajar y no tener dinero, ¿no? Trabajo, me va bien, pero no tengo el dinero. Ese famoso cash flow, que aquí habrá que explicar que no es el efectivo porque es en efectivo, pero ¿qué es el cash flow? ¿Nos puedes contar? Porque es el mayor problema de las empresas y muchas veces, creo, y lo sabes mejor que nadie, las empresas se han dificultado, hasta algunas que quiebran. El cash flow, el flujo de caja es a veces el que viene a dar el golpe de muerte a esas empresas. Cuéntanos. A ver, efectivamente, el tema del flujo de efectivo
es el mejor reflejo de no haber operado con una práctica financiera sana. ¿Cuáles son las formas para prevenir el meterse en un problema de flujo de efectivo? Justo lo que mencionamos en las láminas previas, que es tener un buen presupuesto, tener un buen control de gastos, tener un buen seguimiento mensual por lo menos, de tanto de resultados como de flujo de efectivo. Aquí en este slide lo que estamos sugiriendo es que ustedes siempre debieren de poder contar con un flujo de efectivo que refleje todas sus entradas y todas sus salidas, y ustedes puedan voltear en retrovisor y ver qué han ingresado, de dónde ha venido y qué han egresado, qué han pagado y a dónde se ha ido. Y no, por un lado es la parte histórica, que es llevar los registros correctos, que eso estoy seguro que muchos de ustedes sí lo hacen. Lo que tengo la duda es si muchos de ustedes también hacen una estimación del flujo de efectivo para los siguientes 12 meses y siempre tenerlo 12 meses hacia adelante, porque ahorita es muy obvio que estamos cerrando el año y que podrían hacer muchos de ustedes una estimación de flujo del 2023. Lo que no estoy seguro es que si al término de enero se actualiza un mes más y entonces ves hasta enero del 24 y cuando termina febrero del 23, pues estimas hasta febrero del 24 y siempre llevas 12 meses hacia adelante. El tener una estimación de flujo de efectivo de 12 meses hacia adelante te va a permitir el evitar justo lo que está mencionando Manuel, que es que de repente te enfrentes y te topes contra el árbol y que es con poco tiempo para reaccionar, pues entonces ahora sí las pocas opciones que van a tener son estos esquemas usureros a los que hace referencia Manuel. ¿Por qué? Pues porque necesitas el dinero para pagar la nómina de la semana que entra, o necesitas el dinero para pagar el arrendamiento, porque si no te van a quitar el equipo, o esos temas que urgen. Cuando tú tienes una previsión de los siguientes 12 meses, te va a permitir planear y te va a permitir ver esquemas como decir, oye, pues a lo mejor y no tengo que comprar ese equipo, a lo mejor lo tengo que arrendar, o a lo mejor y no me puedo expandir y no puedo abrir otra nueva clínica, o a lo mejor y lo que tengo que hacer es pedir un financiamiento, o a lo mejor lo que tengo que hacer es asociarme con alguien. En fin, si lo ves con tiempo, hay muchas opciones y es mucho más fácil poderlo ver que si no tienes este tipo de estimación, te lo topas de repente, como lo hago con el ejemplo de que te topaste con el árbol de frente, y ahora sí, tu posibilidad de maniobrar es casi nula. Justamente, Roberto, hablando de ese tema, nos están preguntando un tema que vemos en la parte fiscal más adelante, pero en un mercado donde la demanda es mayor a la oferta, pues muchos médicos ahorita que nos están escuchando están justamente en un proceso de crecimiento. ¿Y cómo recomiendas tú como financiero acelerar ese crecimiento de, tengo una farmacia, quisiera tener 2, 3, 5, 10? ¿Cuáles son los tips que le podemos dar en ese crecimiento acelerado? A ver, el poder ampliar las líneas de ingreso, que es lo que hablábamos al inicio, eh, el poder trabajar con un esquema en el que no solamente diversifique mis fuentes de ingresos, sino las amplíe. Y el poderlas ampliar viene de muchas maneras, que es incrementando mi capacidad instalada. ¿Cuál es esto? Bueno, pues si hoy tengo una ubicación, pues que tenga 2 o que tenga 3. Pero no solo eso, sino es mejorar la capacidad utilizada. Una cosa es cuánto tengo de capacidad instalada y otra cosa es cuánto estoy utilizando. Si tengo a lo mejor 2 equipos, pues no es lo mismo si esos equipos tienen la posibilidad de dar 8 o 10 servicios al día, y si estoy usando 3 o 4, pues tiene una capacidad del 50%, ¿no? Y otra vez, es parecido al tema del apalancamiento. Tan malo es tenerlo muy alto como muy bajo, porque el tenerlo muy alto quiere decir que seguramente, si tuvieras un equipo adicional, podrías estarlo utilizando mucho más, porque hay ciertos horarios en donde seguramente más de un paciente quiera asistir a la misma hora y no necesariamente lo vas a poder utilizar a las horas que tú quisieras. El poder ampliar tu capacidad de poder dar servicios subcontratando gente es otra forma. Hay muchos de ustedes que ya tienen una práctica
en donde los temas sensibles los atienden ustedes directamente y los temas menos complejos los atienden gente que trabaja para ustedes. Y esa manera es una forma también de ampliar su capacidad instalada. El tema de equipos, creo que es una tendencia en donde que la gran mayoría de los médicos, si vemos de hoy en 5 años, van a tener una integración vertical y van a complementar su práctica con equipos. Ya muchos de ustedes lo tienen, pero estoy seguro que así como la pandemia, que decíamos, oye, ofrecer consultas online es algo poco común y que hoy es muy común, el tema de equipos así lo es desde mi punto de vista. Y el tema de venta de productos, que el tema, cuando ustedes dan una consulta, en la mayoría de los casos viene acompañada de algunos temas de productos. Entonces, el que lo puedan ustedes dar la solución integral es mejor para ustedes y mejor para su paciente. Lo anterior en muchos casos viene acompañado de inversiones. Llámale tener inventarios para la parte de productos, adquisición o arrendamiento en la parte de equipos, una inversión en la parte de su capacidad instalada, de abrir una nueva clínica. Pero bueno, con una buena planeación, con una estimación, como lo hablamos anteriormente, del flujo de efectivo de los siguientes 12 meses, de poder tener un presupuesto de resultados, un presupuesto de flujo, poderse acercar a fuentes de financiamiento en donde ustedes les presenten sus números para que no es lo mismo pedir un financiamiento y decir, pues, ¿cuánto gano? Pues la verdad es que no sé, a decir, oye, vengo a pedir 1 millón de pesos, pero déjame te muestro cuáles han sido mis ingresos en los últimos 3 años, cuáles son mis ingresos estimados en los próximos 3 años y déjame te digo mi utilidad histórica y estimada. Ah, bueno, pues la posibilidad de obtener financiamiento competitivo se incrementa brutalmente. El tema de reservas va muy acompañado del tema que mencionaba Emanuel, que es el cómo le puedo hacer para evitar un tema catastrófico y viene muy ligado a la separación del tema personal del tema del negocio. Y en la medida que yo pueda trabajar con una lógica de poderme asignar un sueldo mensual y poder tener cierto remanente de mi práctica y generar ciertas reservas, me permite, tanto en la parte personal como en la parte del negocio, asegurar cierta estabilidad y poder crecer mucho más sanamente hacia adelante. Porque los ahorros aplican tanto para la parte personal, que eso es, oye, de lo que yo fui retirando de distribuciones que hice de los excedentes de utilidades o de mi sueldo que me asigné menos los gastos que tuve, pues en la parte personal tuve ciertas reservas, o en el negocio, en donde me asigné un sueldo y ese sueldo después de todos los gastos sobre un remanente y no lo tengo que estar retirando y retirando y retirando. Puedo dejar un cierto colchón, un cierto ahorro para cuando venga el momento de crecimiento o para cuando venga un momento complejo como el que pasamos hace un par de años con el tema de la pandemia. Hay un estudio que dice, Roberto, en México, que médicos especialistas en hospital privado de muy alto renombre, para no mencionarlo, al sur de la Ciudad de México, el 70% de esos médicos especialistas no tenían en una encuesta de hace 3 años, antes de la pandemia, imagínate que puede ser hasta peor después de la pandemia, no tenían ni 3 meses de capital para seguir subsanando sus gastos fijos y variables mensuales, consultorio, staff, asistente, renta, lo que implique. Es decir, el nivel de ingreso no tiene que ver con el nivel de precaución o de reserva que hayan montado y debería de ser proporcional, porque a mayor compromiso, mayor fondo, ¿no? Y eso es un tema crucial con el flujo de efectivo, donde no es la cultura de la reserva antinómica con la cultura del crecimiento, que es un poco lo que tú quieres decir, ¿no? Porque el miedo de el futuro no debe de llevarte a no endeudarte hasta cierto punto, ni dejar de invertir y acelerar tu crecimiento. ¿Cómo resuelves esa dicotomía? A ver, lo dijiste tú perfectamente. El tema de tener una práctica sana de por lo menos 3 meses de tus gastos fijos futuros, tenerlos siempre en caja. Y dos, contar con líneas de crédito, aunque no las dispongas, que las tengas autorizadas, esa es la mejor forma de poder evitar una contingencia como la que describes. Perfecto.
El tema de venta de productos es algo que muchos de ustedes ya hacen y que me parece que es algo que es una práctica totalmente positiva en cuanto a generar lealtad con sus pacientes, incrementar sus fuentes de ingresos y poder dar una solución integral a sus pacientes. Muchos de ustedes lo pueden manejar con inventario propio. Hay el esquema tipo Caliana que describía, que maneja Bernia, con tiendas online. En fin, hay muchos esquemas, pero de que tienen que ampliar sus fuentes de ingresos, me parece que es fundamental. No nada más en la parte de venta de equipo, perdón, de venta de productos, sino también en la parte de que no tengan que referir al paciente para que vaya a hacerse cierto estudio o cierta práctica con un tercero que tenga los equipos. Muchos de estos temas, ustedes lo saben manejar los equipos o pueden contratar la gente que puede manejar los equipos. El paciente lo tienen con ustedes. El paciente no le gusta ni quiere estar visitando a un lado el consultorio y ahora sal y haz la cita y a ver quién sabe cuándo me van a recibir para poder atenderme y hacerme el estudio y que luego los resultados te lo tengan que regresar con ustedes. Se vuelve complejo. Cada día es algo más común que te ofrezcan un servicio integral que esté compuesto de la porción que tiene que ver, voy a brincar un par de hojas. ¿Qué es esta? Es una mezcla sana de ingresos que viene de contar con ingresos diversificada. La parte azul tiende a ser 5 o 10% de lo que es la consulta y para muchos de ustedes hoy es el 100%. La parte de venta de productos debería tender a ser entre el 25 y el 35%, y la parte de ingresos proveniente de los equipos médicos, es decir, procedimientos o cirugías, tiende a ser entre el 55 y el 65%. Y con esta me regreso que esto tiene dolor, no hay nada gratis en esta vida. Y esto es pues que muchas decisiones tendrán que ver con a qué le doy prioridad. Le doy prioridad a la inversión en mi práctica, en la inversión en el equipo, o cambiar de coche, o bien el lujo, ¿no? La joya, el viaje, etcétera, ¿no? Esto es un tema de que es una necesidad de los pacientes, y un tema de aumentar el ticket promedio, y es una curva de desarrollo de su práctica profesional, aparte que trae beneficios financieros y fiscales. Justamente nos preguntan, una pregunta muy práctica de, tengo un crédito Infonavit de adquirir un inmueble con dinero, en lugar de tener arrendamiento del lugar en el cual doy mi práctica y poder deducirlo con esa ventaja fiscal. ¿Cómo hacer ese tipo de arbitrajes donde pues rentar o comprar? Es un gran ejemplo, porque aparte tiene diferentes ángulos para poderlo contestar. Desde un punto de vista de negocio, te convendría mucho más el manejarlo vía arrendamiento el inmueble, y sobre todo las tasas de las rentas que hoy en día existen. Y esos recursos que tienes de ese crédito Infonavit, usarlos para un tema personal. ¿Por qué? Porque no vas a poder tener ninguna deducción fiscal de sacar un crédito Infonavit personal para el negocio. Versus, si tú lo que haces es te volteas y tú estás rentando tu consultorio, la renta se vuelve deducible y entonces tú tienes ahí un beneficio fiscal muy importante. Y cuando tú dices, oye, ¿cuánto estoy pagando de intereses por un crédito? Llámale Infonavit, llámale bancario, versus cuánto estoy pagando por la renta del inmueble, menos la deducibilidad fiscal. Estoy convencido de que tienes un mayor beneficio en el neto de estar rentando el inmueble versus haber adquirido el inmueble con un crédito. Muy bien. Ahora, esa cuestión de la medición, lo que planeaste, lo que ideaste, lo tienes que ir midiendo. ¿Cuáles son los medidores principales que sugieres para un doctor en un aspecto básico, sin entrar en algo muy refinado, los intangibles? Aquí ya empezamos a entrar en temas un poco más complejos y más detallados. Partamos, y como les dije, si hay 2 o 3 temas
que quisiera que se llevaran es la necesidad de separar la parte personal de la parte del negocio. Dos, el poder contar con un presupuesto y con un control de flujo de efectivo. Y tres, el poderse asesorar fiscalmente de manera adecuada para poder sacarle provecho a estas ventajas de arrendamientos o de renta del inmueble o cosas de este tipo. Ahora, si le damos ahí un doble clic a una siguiente complejidad financiera de su práctica, pues debieran de estarse ocupando y poder medir algunas métricas como es cuántos pacientes están atendiendo al mes, cuánto es una capacidad instalada, es decir, cuántos pacientes podrían y cuántos están, para ver si hay un tema que ustedes pudieran incrementar su capacidad instalada a través de contratar gente que puedan ustedes ampliar y beneficiarse de ello, o necesitan, su capacidad utilizada es baja y entonces necesitan invertir en temas de marketing para poder atraer un mayor número de pacientes. ¿Cuál es el ticket promedio por paciente? ¿Estoy cobrando lo correcto? ¿Estoy haciendo benchmarking contra lo que cobra médicos con una preparación similar a la mía? ¿La rentabilidad que estoy teniendo es la correcta en función de lo que estoy cobrando de los procedimientos y servicios? ¿Cuáles son mis utilidades antes de gastos y cuáles son mis utilidades después de gastos? ¿Y cuáles son mis utilidades después de impuestos? Son algunos de los temas que ustedes deberían de empezar a medir mes a mes. Yo creo que les preparaste también algo según las etapas en el cual está cada doctor. Eso es un resumen de los varios aspectos de un negocio, no solamente financieros, pero que les pueden ayudar, doctoras, doctores. Gracias, Roberto, por prepararnos esto. Sí, y esto es algo que como se debe de leer es del lado vertical, que tienen equipo de trabajo, manejo de recursos, fase, la prioridad y la estrategia de marketing, va cambiando en función de la madurez de su práctica. No es lo mismo lo que tienen que hacer cuando están arrancando, que pues, habrá algunos médicos que tienen poco tiempo dando servicio al cliente, y habrá muchos de ustedes que a lo mejor ya están pensando en un tema del retiro. Y en medio habrá pues, algunos que están creciendo y algunos que están ya en su práctica totalmente madura. Esta presentación, supongo, Emanuel, que se las compartirás y aquí podrán ustedes ver en dónde encajan en función de su práctica y en función de eso donde hay una recomendación de el manejo de recursos, si necesitan ustedes ya empezar a contratar a un financiero o a un fiscalista o un asesor patrimonial, si la parte de los equipos, lo que ustedes necesitan es empezar a crecer con arrendamientos, empezar a ver algún tema de un sell and leaseback, algunos temas más complejos, ¿no? Hay aquí un tema, si quieres regresarte, donde nos preguntan siempre que es el manejo de personal, ¿no? Porque ahorita hay una pregunta sobre un crédito de la doctora Padilla que contestaremos, pero recluto o no recluto gente, ¿no? Porque sabemos que son pacientes de un lado, metros cuadrados, servicios, productos, aparatos, pero también gente que hace que eso sea posible. Y hoy hemos visto que eso es uno de los cuellos de botella al crecimiento, ¿no? ¿Qué sugieres para justamente ese talento en cuanto a cómo retener la gente buena en mi empresa de un lado financiero? Que es una pregunta que nos hacen siempre los médicos, ¿no? De su staff, la enfermera, la cosmetóloga, la otra doctora, ¿cómo la retengo para que se quede conmigo? A ver, son dos temas que mencionaste. Uno al inicio, que es eh, saber si contrato o no contrato, y para eso, si no mido, estoy perdido. Y tengo que tener esa, que hablábamos de los KPIs en la lámina anterior, en donde tengo que tener una claridad de cuál es mi capacidad instalada y cuál es mi capacidad utilizada, y si estoy en un momento en donde me tengo que ser un poco más chico, o al contrario, me tengo que ser más grande. Eso les va a permitir tener una visibilidad muy clara si necesito contratar o no más gente. En aquellos negocios, aquellas prácticas que están creciendo y están atrayendo talento, y que esa gente se vuelve clave porque han generado cierto vínculo con algunos pacientes y que no los quieren perder, la fórmula de oro es compensación variable. Y esto es
empezar a alinear a esta gente en donde tengan una compensación fija, pero también tengan una compensación variable en función de las utilidades que genere la práctica. Y entonces los vuelves semisocios, ¿no? Muy bien, interesados al negocio con todas las precauciones laborales y los contratos. Muy bien, muchísimas gracias. Casi estamos Si no, terminando y hay una pregunta, doctora Padilla, justamente sobre crédito pymes. Eh, ¿En qué momento te transformas en que el banco te propone a título personal y a título pyme? Son bancas diferentes, ¿correcto? a ver, el crédito, como les dije, hay tres grandes categorías que ustedes deberían de visualizar. Una es la parte de un crédito, que puede ser un crédito pyme, puede ser un crédito con distinto nombre, pero al final del día termina siendo un crédito directo. Dos, el tema de factoraje, que ya lo hablamos, que está muy ligado al tema de anticipar la cobranza, particularmente cuando viene de aseguradoras que tienden a colgarse un poco más. Y tres, el tema de arrendamiento, que está más ligado a la adquisición de algún equipo, llamémoslo un equipo médico o algún automóvil. El tema de un crédito tendría que ir un poco más ligado a algún tema de expansión de que voy a abrir una nueva clínica, que voy a abrir y entonces tengo que gastar en temas de adecuación, o tuve un pequeño bache y entonces necesito un crédito de capital de trabajo. Para eso funciona muy bien, porque de lo contrario, si es para un tema de un automóvil o para un tema de un equipo médico, el arrendamiento, cuando lo ven integralmente, no solamente las tasas, sino la deducibilidad fiscal, se vuelve mucho más interesante el arrendamiento. Muchísimas gracias. ¿Y cómo concluimos ese curso introductorio el día de hoy, mi estimadísimo Roberto? 4 o 5 temas muy puntuales y me gustaría, si el tiempo nos lo permite todavía, Manuel, sé que ya nos excedimos ahí unos minutitos, pero dejarlo abierto para algunas preguntas que alguien más pudiera llegar a tener. Pero los mensajes que yo les quisiera dejar es, el negocio no es lo mismo que el tema personal. Sepárenlo, es mi gran recomendación. Importantísimo poder planear, presupuestar. No importa qué tan chico o grande sea su negocio, si es muy grande, evidentemente es fundamental, pero aunque sea chico, empiecen desde el principio con una buena planeación, con un buen presupuesto. Estamos terminando el año, estamos iniciando un nuevo año, es un momento perfecto para tener esta disciplina. El tema de la deuda no es negativo. Tenemos la connotación de deuda igual a no tengo flujo y entonces es mayor riesgo y entonces no es algo positivo. Quitémonos eso de la cabeza, porque tener deuda es un atributo que ustedes tienen por su buen manejo de la práctica, que un tercero puede llegar a prestarles dinero si lo manejan con tiempo y lo manejan de una manera en niveles sanos, que ya los hablamos, que era entre 1 y 2 veces las utilidades. El control del flujo de efectivo, que es el que constantemente tengan un control de lo que han gastado históricamente, pero también una visibilidad de lo que estiman que van a ingresar y a egresar en los próximos 12 meses. El tema del crecimiento es súper importante, que ustedes estén pensando continuamente y a la vanguardia, porque hay otros que están junto a ustedes que sí lo están haciendo y que mucho de esto tiene que ver con el que puedan ampliar sus fuentes de ingresos, el mantener reservas en los niveles que mencionábamos mínimo, que son por lo menos 3 meses de gastos fijos, tenerlos reservados en caja o con líneas de crédito disponibles, el que estén con la parte de ingresos por la venta de productos y venta de servicios relacionados con los equipos médicos se vuelve fundamental, y el que se puedan rodear de gente que les pueda apoyar y que no estén solos, porque de esto no necesitan ustedes tener que saber. Lo que sí necesitan es poder acercarse de gente que les pueda dar la asesoría correcta en temas de contabilidad, en temas de administración, en temas particularmente en temas fiscales. Y un último mensaje es, pues esto, tienen que hacer que las cosas sucedan. Nadie lo hará por ustedes. Complejo es, saturados están, estoy seguro que sí, pero en el momento que lo empiecen a hacer, verán un cambio fundamental, tanto en el orden como en la capacidad de generar ingresos. Muchísimas gracias, Roberto. Creo que fue muy elocuente. Nos agradece la doctora
Emilia Márquez, saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muchas gracias por haberte conectado. Buenas noches a ti. Yo creo que eso es la frase, ¿no? En un mercado donde la demanda es mayor a la oferta, un mercado donde hacemos la pasión que nos habita por haber estudiado, doctoras, doctores, ustedes, medicina, una especialidad, cursos, diplomados para llegar a donde están, pues ese mal necesario, ¿no? Que son las finanzas, la mercadotecnia, el manejo de personal, el manejo de la regulación sanitaria, que son parte de lo que debe de incluir una empresa médica, más allá de ver pacientes, inyectar, resolver enfermedades, operar y corregir problemas médicos en sus pacientes, es algo imprescindible que hoy su mercado de 2 dígitos lo paga, lo financia, pero sí se deben de rodear con los especialistas como Roberto en ese caso. Te agradecemos muchísimo, la verdad. Muchas gracias por el asesoramiento, nos dice Wendy. Pueden encontrar en LinkedIn Roberto Terrazas, en vocel.com.mx está su email, es socio y director de Vocel, como lo saben, y Roberto ha hecho muchas consultorías para muchas empresas y un doctor no deja de ser una empresa per se. Así que muchísimas gracias a ustedes, doctoras, doctores. Hay más preguntas siempre, pero creo que aquí cubrimos bastante conforme fuimos avanzando. Y con eso creo que podemos dar por concluido, Roberto, y agradecerte una vez más haber estado en ese programa, tu programa, y a las doctoras y a los doctores, muchas gracias por haberse conectado. Una frase de conclusión, Roberto. Gracias, mi querido Manuel, y espero les haya sido de utilidad a todos y estoy a sus órdenes, como lo mencionó Manuel. Muchas gracias, Carlos, en los controles técnicos. Muchísimas gracias a todo el equipo de Auvernia y su red de distribuidores autorizados. Les agradecemos muchísimo en ese programa de Online Virtual Education. Estamos felices de tenerlos. Marijen, saludos, y a todos los que se conectaron el día de hoy. La semana que entra tendremos un tema de cicatrización con la doctora Marisol Góngora, cirujana plástica, en actualización en su manejo con placas, geles y cremas de silicón. Será el próximo 22 de diciembre, penúltimo curso. Estén atentos a la última semana, tendremos el 28 un curso de negocios, marketing, Instagram y muchas sorpresas en vivo y a color desde Colombia y México. Pero semana que entra con Marisol Góngora tocaremos ese tema de cicatrices, no solamente para los plásticos, pero también para los dermatoncos y todos los que recurren a cirugías en su práctica. Muchísimas gracias a todas y a todos. Les agradecemos su paciencia y confianza. Nos vemos semana que entra. Que descansen y se cuiden, por favor. Online Virtual Education siempre en la repetición en el canal de YouTube, en Facebook, en Instagram y los podcasts en Spotify. Muchísimas gracias. Buenas noches y nos vemos pronto. Gracias. Bye bye.